Mi nombre es Yolanda García. Soy doctora en Pedagogía y profesora de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Trabajo en el estudio y diseño de los usos de la tecnología digital para la mejora del aprendizaje y la transformación educativa. Yo soy Miriam Arenas, doctora en Sociología y profesora también de los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC. Entre mis intereses de investigación están la teoría y la investigación feminista con una orientación transformadora. La educación superior en línea tiene ya décadas de recorrido. Las universidades presenciales utilizan también las tecnologías como apoyo de la docencia y del aprendizaje desde hace años. No obstante, fue en el año 2020, con las medidas de confinamiento impuestas durante la pandemia del COVID-19, cuando se produjo una exposición masiva a la educación mediada por tecnología sin precedentes. Esta situación sobrevenida de digitalización forzada o enseñanza remota de emergencia, como se ha denominado, en sus diferentes concreciones más o menos acertadas, planteó dudas también respecto a cómo cumplir el mandato universitario de avanzar hacia la igualdad de género. En esta encrucijada, desde la Xarxa Vives d'Universitats, se nos ofreció la oportunidad de elaborar un trabajo, en forma de guía, de reflexión sobre la perspectiva de género en la docencia en línea, aprovechando nuestra experiencia como docentes e investigadoras en una universidad virtual como la UOC. El objetivo era contribuir, mediante orientaciones y herramientas, a repensar la docencia en línea poniendo la perspectiva de género en el centro, es decir, más allá de las particularidades disciplinares. No obstante, aunque gestada durante la pandemia, la guía no se centra en ese momento específico de la emergencia, sino que apuesta por todo lo contrario, un diseño y una planificación cuidadosas. Para ello, proponemos un marco de referencia para la mejora continua de la docencia, intentando que sea aplicable a la máxima diversidad de puntos de partida, tanto dentro de las diferentes disciplinas como respecto al nivel de conocimiento sobre cuestiones de género o tecnológicas. Así no se trata tanto de un catálogo de herramientas directamente aplicables, sino que las contextualizamos en un enfoque más general de reflexión teórica y pedagógica para facilitar que cada docente pueda apropiárselas según sus intereses. También nos gustaría señalar que durante el proceso de elaboración de la guía nos dimos cuenta de la dificultad para identificar buenas prácticas docentes. Aún así, estamos convencidas de que ya se llevan a cabo, aunque puedan estar quedando fuera del radar. Por ese motivo, celebramos la organización de este tipo de congresos que justamente puede ayudar a visibilizar y poner en valor este tipo de conocimientos y experiencias que normalmente no reciben suficiente reconocimiento en los espacios académicos. Nuestra propuesta responde a dos propósitos fundamentales. En primer lugar, ir más allá de la idea de incluir una perspectiva de género apostando por un enfoque feminista, y en segundo lugar, que esta apuesta permita avanzar hacia un modelo de docencia verdaderamente inclusivo. ¿Y por qué hablar de perspectiva feminista y no de género? Al adentrarnos en la literatura especializada en esta temática, en un primer momento no encontramos un campo de trabajo acotado y bien definido, sino una multiplicidad de aproximaciones y conceptualizaciones diversas. No obstante, en esa heterogeneidad, las reflexiones desde el marco de la pedagogía feminista emergían como un modelo de análisis y de concreción que nos permitían articular una propuesta coherente. Y si bien es cierto que la pedagogía feminista tiene mucha más trayectoria en la reflexión sobre contextos de docencia presencial que en los virtuales, vimos como muchas de estas propuestas eran fácilmente trasladables a modalidades de docencia en línea, y que de hecho ya había algunas autoras trabajando en esa dirección. Decidimos así conectarnos a esta genealogía sin descartar propuestas que desde otros marcos conceptuales nos ayudaran a alimentar ese enfoque. Desde la pedagogía feminista entendimos también que no era suficiente con añadir la perspectiva de género como un ingrediente extra a nuestros diseños pedagógicos, ya que subyacían algunos elementos problemáticos en esta aproximación. Por ejemplo, al analizar la relación de las mujeres con los espacios de docencia en línea, veíamos que la categoría de género era insuficiente y que era necesario considerar simultáneamente otras dimensiones, como la edad, la clase social o el nivel de estudios previos, entre otras. Así, la perspectiva feminista nos permitía situar la propuesta en un marco de inclusión y equidad mucho más amplio, proyectando un horizonte de transformación que no solo abogue por la igualdad de género, sino que vaya más allá, desde una mirada interseccional. Además, poner el énfasis en un enfoque inclusivo
nos permitía romper con los modelos del déficit que a menudo han permeado los análisis sobre las posibles dificultades de las mujeres en los espacios virtuales. La apuesta por un marco de inclusión y equidad nos invita a poner el foco no ya en las dificultades específicas del estudiantado, sino en la necesidad de transformación de la educación superior para poder dar respuesta a esas diversas necesidades y disposiciones ante el aprendizaje. Una mirada que nos pareció mucho más productiva y alineada con el campo de acción posible que tenemos como docentes. Por todo ello, la nuestra no es una propuesta para contextos de emergencia ni ad hoc, ya que la inclusión real nos exige anticipación, flexibilidad, justificación, colaboración, transparencia, equidad, y todo esto requiere de tiempo. Creemos que se trata de ir fraguando un conjunto de prácticas y reflexiones a partir de las cuales ir ensayando, tanteando y evaluando posibles avances en cada contexto específico respecto a ese horizonte tan complejo pero necesario de la inclusión. Lo primero que nos propusimos fue entender de qué situación partíamos. Para ello, empezamos trazando un breve recorrido genealógico, abordando por un lado la perspectiva de género en la historia de la educación a distancia hasta la educación superior en línea y por otro lado los debates sobre desigualdad de género en relación con el uso de las tecnologías. Este análisis nos lleva a la pregunta siguiente. ¿La educación universitaria a distancia ha sido inclusiva? ¿Y actualmente la educación superior en línea lo es? Al plantearnos esta pregunta podemos atender a tres momentos básicos de análisis: el acceso a la universidad, el proceso de aprendizaje o los resultados académicos. Aunque nuestro foco está en el momento del proceso educativo y no entramos en las cuestiones relacionadas con los resultados o el rendimiento, este debate pierde sentido si no se ha facilitado antes el acceso a la universidad desde un modelo de equidad. En este sentido, conviene recordar que la educación universitaria en línea no deja de ser un modelo avanzado de lo que empezó siendo la educación a distancia, vía correo postal, televisión, teléfono, etc. Una modalidad que precisamente se planteó como una oportunidad para que pudieran acceder a los estudios superiores aquellos grupos sociales que por diferentes motivos tenían mayores problemas, como podían ser entonces las mujeres, las personas de clase trabajadora o las personas con diversidad funcional, entre otras. ¿Y sigue siendo esto así? En un informe reciente de la Xarxa Vives se analiza el perfil social del estudiantado de nivel de grado en las universidades de lengua catalana. Y ahí nos encontramos que son mayoría las mujeres, por tanto habríamos superado las barreras de acceso. Sin embargo, cuando observamos esos mismos datos para las universidades virtuales, vemos que las mujeres siguen siendo mayoritarias entre el estudiantado, pero en menor proporción que en las presenciales. Además, la segregación horizontal o distribución desigual según el género entre los diferentes estudios es más acentuada en las virtuales que en las presenciales. Por otro lado, en estas universidades virtuales habría una mayor presencia de estudiantes casados o en pareja y con hijos y hijas, así como de estudiantado proveniente de familias con niveles formativos u origen social bajo. Así, aunque no son unos datos extrapolables al conjunto de las universidades en línea, podríamos decir que apuntan a que el modelo de docencia virtual mantendría una mayor promesa de inclusividad respecto a la presencial por lo que respecta al acceso desde el punto de vista de la clase social o de la edad, pero con retos todavía pendientes en cuanto a las desigualdades de género, entre otras. Si bien la educación a distancia permitió en su momento acceder a la formación superior a un mayor número de mujeres, y parece que esto también ocurre con la educación en línea, ¿cuáles continúan siendo las barreras a la inclusión en la educación superior en línea? En la literatura sobre las desigualdades de género en la educación en línea universitaria, nos encontramos con análisis similares a los realizados respecto a la modalidad presencial. Es decir, se ha tratado de fomentar el acceso a las mujeres a esos espacios educativos, pero sin pensar que sería imprescindible también transformar esos mismos espacios y los procesos educativos que se dan en su interior. Hay que esperar a la década de los 80 del pasado siglo, cuando las mujeres empiezan a formar parte de estos primeros programas de educación a distancia, no ya como estudiantes, sino también como agentes activas en la producción y distribución del conocimiento, para que la situación empiece a cambiar. Es desde esta posición que se comienza a señalar las limitaciones curriculares, evaluando, por ejemplo, hasta qué punto se incorpora o no la perspectiva de género en la enseñanza de las diferentes disciplinas. Pero también desde corrientes como la pedagogía feminista se abre el debate sobre los modos de enseñanza y aprendizaje.
Más recientemente, con la irrupción de Internet y una vez se empieza a incorporar el uso de las tecnologías digitales para estas actividades docentes, surge la preocupación de que éstas puedan convertirse en una nueva barrera, tanto de acceso como de proceso para las mujeres. Es el momento de los debates sobre la brecha digital o sobre posibles estilos de aprendizaje diferenciados entre hombres y mujeres en los espacios virtuales. Si bien en un primer momento estos debates facilitaron ciertos espacios de reflexión y cambio, el problema es que estos análisis sitúan a las mujeres como consumidoras pasivas de tecnología, reforzando el modelo de déficit que mencionábamos anteriormente. Pero de nuevo, desde aportaciones feministas, en este caso del ciberfeminismo, encontramos una aproximación más útil para nuestra propuesta. En el momento en que entendemos que las mujeres, además de usuarias, somos también creadoras de tecnologías y contenidos, podemos revisar los sesgos androcéntricos de esas herramientas y poner en práctica una transformación desde el punto de vista del diseño. Entonces, ¿podemos decir que la tecnología actúa actualmente como barrera en el caso de las mujeres? Volviendo al mismo informe de la Xarxa Vives y a modo de otro ejemplo, encontramos algunos datos sobre la experiencia del estudiantado durante el confinamiento con las modalidades de enseñanza remota de emergencia durante el curso 2021. Entre las dificultades que menciona el estudiantado respecto a esta experiencia universitaria, vemos como las cuestiones vinculadas a la tecnología, ya sea por ejemplo la falta de equipamiento para un acceso de calidad, la falta de habilidades tecnológicas o la falta de espacio físico para el estudio, son percibidas como algunos de los males menores que vivieron. En cambio, son aquellas dimensiones más relacionadas con la sociabilidad y la comunicación, tanto con el profesorado como con el resto del estudiantado, así como aquellas cuestiones de organización y gestión del tiempo, como por ejemplo las cargas de trabajo o la dificultad de organización de las asignaturas, las que supusieron un mayor problema. Aunque en este caso no tenemos los datos desagregados entre modalidad presencial y virtual ni por género, grosso modo nos muestran que el factor tecnológico, directamente asociado al acceso y manejo básico de la tecnología, sería percibido cada vez menos como una barrera por parte del estudiantado. En cambio, otros elementos que destacaron como más problemáticos en ese contexto de emergencia fue una necesidad de generar mayor conexión, comunicación y presencia en estos espacios virtuales de aprendizaje, la importancia de un mejor diseño, planificación y organización de las asignaturas, así como la relevancia de disponer de estrategias de acompañamiento para ayudar en el manejo de los tiempos. Por supuesto, estamos simplificando esta cuestión y haría falta un análisis más profundo. No obstante, parecería que las principales barreras ya no se sitúan tanto en las dimensiones estrictamente tecnológicas, sino más bien en las educativas. A pesar de todo, desde una perspectiva feminista interseccional, no podemos perder de vista la persistencia de algunas dificultades de acceso y uso de las tecnologías para determinados grupos sociales. Como se hizo patente durante la pandemia, no todo el mundo tiene el mismo acceso a los dispositivos ni la conexión de calidad necesarios para estudiar en línea en las condiciones adecuadas. Convendría realizar más investigación al respecto. En todo caso, nuestros análisis y propuesta se focaliza fundamentalmente en las cuestiones de carácter pedagógico que veníamos apuntando. Como hemos venido señalando en este breve recorrido, las diferentes modalidades educativas y las diferentes tecnologías no son esencialmente inclusoras ni exclusoras, y cuando lo son no lo hacen de una manera homogénea, sobre todo el estudiantado, e incluso a veces son ambas cosas de manera simultánea, generando situaciones que podríamos denominar de ambivalencia. Esto es posible porque la relación entre el género y otras categorías sociales y la tecnología es fluida. Sí que vemos que las tecnologías digitales organizan nuestras vidas e influyen en nuestra manera de relacionarnos, pero también como usuarias y cada vez más como productoras de tecnologías y contenidos, podemos crear nuevas herramientas y relaciones con estas para potenciar usos más transformadores. Más adelante iremos señalando algunos ejemplos relacionados con este tipo de ambivalencias. A partir de este momento, trataremos de explicar cómo podemos hacer una docencia en línea feminista e inclusiva. Más allá de centrarnos en superar las diferencias de género, la propuesta feminista incorpora una dimensión político-ética más proactiva. Si bien en el aprendizaje en línea sigue siendo necesaria la revisión del currículo para asegurar que no sea androcéntrico ni sexista, es fundamental también repensar cuál es el modelo educativo con el que trabajamos. Dicho modelo se desarrolla en un contexto de desigualdades de género estructural,
Los entornos tecnológicos y la docencia en línea no tienen por qué estar diseñados de acuerdo con criterios de inclusión y equidad. Inevitablemente, esto tiene unas consecuencias en la experiencia de aprendizaje de las mujeres y otros grupos tradicionalmente excluidos. En este marco nos centraremos en las pedagogías feministas con el propósito de someter todos los elementos del diseño pedagógico a un análisis reflexivo que permita identificar posibles sesgos de género o aspectos que impliquen algún tipo de exclusión o de discriminación para poder proponer alternativas. Empezaremos concretando cuáles son las bases pedagógicas y tecnológicas que han dado forma a los principios de diseño que atraviesan nuestra propuesta. La pedagogía feminista no surge de la nada, sino que se inspira en los modelos de pedagogía activa de principios del siglo XX, como la pedagogía crítica de Freire o la propuesta feminista y antirracista de Bell Hooks, inspirada precisamente en las aportaciones de Freire, la educación progresista y democrática de Dewey o la pedagogía culturalmente relevante de origen algo posterior. Corrientes que podrían situarse bajo el paraguas del constructivismo sociocultural como concepción epistemológica y del aprendizaje, entendido como producto de la participación de las personas en situaciones de interacción social en un contexto estructurado culturalmente. Desde el campo del diseño, no solo educativo, sino también social comunitario, encontramos enfoques fértiles para nuestro propósito, como el del diseño sensible al género, el diseño universal para el aprendizaje o el design justice. Un diseño inclusivo, además de asegurar que los contenidos estén libres de estereotipos de género, que hagan una representación equitativa y que subviertan los roles de género, tiene que estar centrado en el estudiantado y ser suficientemente flexible y adaptativo para permitir modificaciones a partir de los casos y situaciones particulares que se vayan presentando. Debe focalizarse en la diversidad de aprendices, no solo en términos de género, sino también funcional, de edad, clase, etnia, estatus socioeconómico, así como en la interrelación de todos estos factores y crear condiciones para apoyar a sus diversas demandas en términos pedagógicos y tecnológicos. Además, podemos tomar elementos de otras aportaciones del pensamiento feminista, como son las teorías de la interseccionalidad o las del conocimiento situado, para seguir problematizando y reconceptualizando los procesos de aprendizaje, ya sea reflexionando sobre las dimensiones opresoras o emancipadoras que articulan las relaciones pedagógicas o los contenidos que se trabajan, así como la propia idea de lo que entendemos por conocimiento y cómo éste está atravesado también por relaciones de poder. Asimismo, podemos recurrir a los principios y prácticas de la tradición de la investigación feminista, como serían, por ejemplo, la ciencia abierta, la atención a la diversidad, la ética de los cuidados o la orientación a la justicia social, ya que ahí podemos encontrar otras herramientas teóricas y aplicadas que pueden sernos útiles en nuestro contexto específico de actuación docente. El grado en que la tecnología digital ha transformado nuestro modo de vida y las formas de enseñar y aprender nos obliga también a resignificar sus usos desde una perspectiva feminista e inclusiva. El uso educativo de Internet primero y la aparición de la web social o 2.0 posteriormente suponen un salto cualitativo en cuanto a la apertura, el alcance, la flexibilización de la comunicación y el aprendizaje que ha configurado buena parte de las posibilidades actuales de la educación a distancia. Por otro lado, desde la perspectiva de cuando menos un amplio subconjunto del estudiantado más joven, la penetración de la tecnología en todos los ámbitos de la vida provoca una experiencia continua o fluida a través de diferentes escenarios virtuales y presenciales. Así, las fronteras entre ambos escenarios tienden a difuminarse, especialmente en su actividad de ocio y de socialización. Esta experiencia, que podríamos denominar postdigital, implica superar la consideración binaria de lo digital versus lo real o lo online versus lo presencial. Todo ello nos conduce hacia fórmulas híbridas de formación, es decir, considerando los entornos universitarios como parte de ecologías de aprendizaje más amplias y conectadas con la sociedad, entendida también en su dimensión digital.
Esto podría derivar en modalidades formativas variadas, producto de distintas configuraciones de las variables espaciotemporales, que permitirían cumplir la promesa de elección personal y de flexibilidad real al estudiantado. Por otra parte, no podemos obviar que los diferentes entornos y herramientas tecnológicas pueden posibilitar o privilegiar diferentes modelos de participación, de comunicación y de relación, del mismo modo que sucede en los entornos presenciales o físicos. Algunos diseños y arquitecturas tecnológicas pueden favorecer una relación de poder entre docentes y estudiantes en la que los últimos asumen un rol pasivo y receptivo, y reflejar, por lo tanto, una manera de entender la enseñanza como una transmisión vertical de conocimiento. Pero incluso aquellas que sí podríamos considerar adecuadas desde una perspectiva feminista pueden no corresponderse con las formas en que se han socializado a las estudiantes, de manera que deberemos estar atentas a las dificultades que puedan plantearles. La pedagogía feminista daría prioridad a tecnologías digitales abiertas, participativas, que faciliten el contacto social y la relación interpersonal, la construcción de redes y la colaboración, que estén controladas por las propias usuarias, etc., con la intención de aprovechar al máximo su potencial emancipador e inclusivo. La filosofía participativa y social de las tecnologías y las prácticas propias de la Web 2.0, que tiene su explosión a principios de este siglo, se basa precisamente en esta conexión, intercambio y colaboración entre usuarias, que adoptan el papel de productoras de conocimiento. Esto supone una ruptura con los usos estandarizados de algunos modelos de e-learning que todavía perduran, promotores de usos convencionales y eminentemente transmisivos del conocimiento, obviando las diferencias y las desigualdades por razón de clase, de género, raza, brecha digital, etc., y el hecho de que algunas estudiantes necesitan un contexto sensible a su realidad y a sus necesidades para tener éxito en el aprendizaje. El desarrollo de campos como la inteligencia artificial, la dataficación y la analítica de datos, la realidad virtual, la tecnología emocional, etc., sin duda abren muchas posibilidades concretas en el ámbito educativo y específicamente para la práctica de una pedagogía feminista e inclusiva, pero plantean a la vez retos en lo que respecta al respeto de los derechos de los y las aprendices relacionados con los límites éticos de estas tecnologías o de los usos de estas tecnologías. Otra idea que nos parecería importante es que para eliminar el sesgo de género en las tecnologías y que puedan ser verdaderamente inclusivas, es importante encontrar formas de reducir la distancia entre quien diseña y quien utiliza estos sistemas. Por ejemplo, a través de formas de diseño participativo o enfoques críticos del diseño centrado en el usuario, con la idea de que el segundo grupo, en su diversidad, pueda adaptar las herramientas tecnológicas a la pluralidad de sus necesidades e intereses. Consideramos necesario visibilizar estas bases porque permiten comprender con más profundidad de qué estamos hablando y conectar la propuesta con acciones que ya estamos llevando a cabo, aunque tal vez no de forma intencional para trabajar la perspectiva de género, o bien hace tiempo que querríamos hacer, pero no hemos acabado de desarrollar por determinados condicionantes u obstáculos. A partir de todas las fuentes mencionadas, llegamos a la formulación de una serie de principios guía de la acción docente. Se trata de un abordaje transversal y complejo que intenta atender a cualquier forma posible de discriminación y exclusión asociada al género y de amplio alcance, en cuanto a las dimensiones de diseño en que se propone incidir. Este abordaje transversal y global de la acción docente supone no entenderla como una cuestión estrictamente metodológica, sino más bien teleológica, es decir, referida al sentido de la enseñanza y el aprendizaje, y también epistemológica, referida al conocimiento y a su construcción. Asimismo, implica distinguir entre la didáctica propia de cada disciplina y el enfoque pedagógico o de modelo educativo, aunque ambas cosas estén interrelacionadas y sean en realidad muy complementarias. Para ello, identificamos una serie de ejes que nos permiten articular los principios guía en diferentes dimensiones del diseño, pero con un sentido de globalidad. Estos ejes son interdependientes, aunque esto no quiere decir que se tengan que trabajar todos a la vez. Pueden trabajarse por separado, a distintos grados de profundización y también a través de sus distintas capas, ya sea individual o docente, de asignatura o programa de estudios o institucional. En general, están pensados para situaciones de docencia de grupos, ya sea a nivel de grado o posgrado, pero la mayoría de estos ejes encuentran también aplicaciones en situaciones de tutorización o supervisión de trabajos, es decir, de aprendizaje individualizado.
A continuación, proponemos una serie de principios teórico-prácticos para vertebrar la práctica docente y el aprendizaje desde una perspectiva feminista e inclusiva. Cada uno de estos principios abre un mundo de posibilidades y podría encontrar una aplicación en los distintos ejes, niveles y capa de diseño a las que nos referíamos antes. De hecho, son generalizables también a contextos de modalidad presencial, semipresencial o en línea, aunque la forma de llevarlos a la práctica en cada uno de estos contextos diferirá. Desde cada principio plantearemos algunos interrogantes con el propósito de estimular la autorreflexión y propondremos algunas posibilidades concretas para llevarlos a cabo. No es nuestro propósito agotar estas opciones, sino proponer algunos horizontes posibles de acción docente. Uno de los aspectos que consideramos esencial revisar es el de las relaciones educativas e interpersonales que tienen lugar en los espacios de docencia en línea. Nos referimos especialmente a la necesidad de establecer relaciones más horizontales con el estudiantado, evitando la jerarquía de roles docente-estudiante. Esto implica un ejercicio de autorreflexión sobre nuestra posición de poder y de privilegio y sobre las opresiones que pueden darse en esta relación, así como una apuesta por el diálogo y la negociación ante posibles situaciones de conflicto. Esta cuestión tiene mucho que ver con el estilo comunicativo del profesorado. Precisamente a raíz de la pandemia se está desarrollando más investigación sobre la relación entre aprendizaje y bienestar del estudiantado y los resultados muestran también la relación entre este bienestar y el modelo educativo, especialmente manifiesto en las relaciones que se establecen con el profesorado. Una de las particularidades de la educación en línea, especialmente la basada en la sincronía, es que añade una distancia transaccional, entendida como una distancia relacional y de comunicación. El análisis de esta cuestión desde una perspectiva de género plantea algunas conclusiones ambivalentes, como anticipábamos antes. Por un lado, se ha considerado que las discusiones asíncronas pueden favorecer a las mujeres, porque esta distancia incentivaría su participación, reduciendo así la habitual monopolización de los espacios de debate presenciales o síncronos por parte de los hombres. Dicha distancia transaccional también se ha considerado útil para abordar temas más sensibles como la violencia sexual y de género, porque permite unos ajustes emocionales más personalizados, así también como una mayor facilidad para compartir experiencias de un modo que difícilmente se haría en un entorno presencial. Pero por otro lado, la comunicación síncrona en forma de videoconferencia o de chat podría ayudar también a mujeres con una mayor dificultad en el manejo de las tecnologías, a permitir una comunicación más directa y fluida. Idealmente se trataría, por lo tanto, de explorar las distintas posibilidades comunicativas teniendo en cuenta la situación de aprendizaje que pretendemos generar y analizar así, junto con el estudiantado, qué aporta o qué coste tiene para la relación educativa y la actividad de aprendizaje cada modo o canal de comunicación utilizado. Otro elemento crítico relacionado con este principio es la evaluación. ¿Hasta qué punto la evaluación se plantea como algo externo que viene dado y debe ser aceptado de manera pasiva y acrítica por parte del estudiantado o de forma dialógica compartiendo criterios, procedimientos y resultados de aprendizaje esperados en cada caso, de manera que los y las estudiantes comprendan y sean partícipes en el proceso? Esto pasa necesariamente por la formación de su capacidad autorreflexiva y de autorregulación en el aprendizaje, así como el desarrollo de su capacidad de juicio crítico, por ejemplo, mediante su implicación en procesos de coevaluación y de autoevaluación. Este cambio en la relación implica la apertura del profesorado a la reflexividad y al cuestionamiento constantes. Supone, por tanto, una cierta flexibilización en los roles, donde el profesorado se convierte en una figura de acompañamiento, de dinamización y facilitación del diálogo que fomenta la toma de decisiones por parte del estudiantado sobre el propio proceso de aprendizaje, de manera que éste vaya ganando progresivamente capacidad de autodirección y autorregulación. El cambio en la relación con el estudiantado es inseparable de una mayor valoración de lo que éste puede aportar al proceso de aprendizaje y a la construcción colectiva de conocimiento. Y esto implica también comprometerse con su empoderamiento. Para ello es importante el desarrollo de una serie de competencias que le permitan de entrada comprender cómo las desigualdades de género, entre otras, permean toda la realidad social y a la vez ser proactivos en su eliminación. Nos referimos al desarrollo de competencias básicas que hagan posible su razonamiento y expresión crítica, por ejemplo, relacionadas con la comprensión de textos complejos, de análisis, síntesis y evaluación de argumentos, de argumentación escrita y oral, de pensamiento conectivo, entre otras. Y también
de sentido, de propiedad y de toma de decisiones sobre el propio aprendizaje. Se trata, en definitiva, de desarrollar su sentido de agencia en el aprendizaje para que puedan después ejercer también esa agencia en la sociedad y como profesionales. Por otra parte, valorar las aportaciones del estudiantado implica también no desechar sus trabajos, sino convertir algunas de sus producciones en algo que tenga una utilidad y un valor más allá del ejercicio académico. Por ejemplo, al ser reutilizado por el estudiantado de cursos posteriores o de otras asignaturas. Como decíamos, habría que analizar hasta qué punto cedemos al estudiantado el control de su aprendizaje. Y en la docencia en línea esto empieza por algo aparentemente tan inocuo como las funcionalidades que les ofrecen los entornos o plataformas virtuales universitarias. Así deberíamos plantearnos cómo favorecer su apropiación de estos entornos, que los hagan suyos y sean propositivos en ellos, iniciando cambios o estructurándolos de acuerdo con sus necesidades. Si el entorno de aprendizaje únicamente se puede gestionar o configurar desde el rol docente, el mensaje que se les da es que con el aprendizaje sucede lo mismo y, por lo tanto, no es necesario que se comprometan y se responsabilicen con esta gestión de su aprendizaje. De alguna forma, se les invita a delegar esta responsabilidad en el profesorado. Esta resignificación del estudiantado como productor y agente de cambio y de mejora de la vida académica en un sentido amplio encuentra una de sus formas más radicales de realización en un movimiento de educación superior desarrollado sobre todo en el ámbito anglosajón llamado Students as Partners o Partnerships in Teaching and Learning. Estos partenariados con estudiantes o proyectos basados en la asociación colaborativa entre estudiantes y personal académico pueden referirse a un repertorio amplio de actividades con diferentes niveles de compromiso e implicación por parte del estudiantado, como pueden ser la codocencia o coinvestigación disciplinar o educativa, cocreación o codiseño curricular, o revisión, análisis y reflexión sobre prácticas formativas, desarrollo de materiales, entre otros. Este movimiento no se ha generalizado en España, al menos no a esta escala de política educativa universitaria, por lo que tenemos una gran y pensamos que muy estimulante tarea pendiente. Si partimos de una concepción global del aprendizaje y de las aprendices, considerando su dimensión intelectual, pero también física, relacional y afectiva o emocional, es más fácil entender el sentido de conectar los contenidos curriculares con la experiencia individual y subjetiva del estudiantado. Esto supone darle opciones en el proceso de aprendizaje de aportar sus saberes y experiencias, ya sean personales, sociales o profesionales, como aportaciones válidas y conectarlas y aprovecharlas para construir los contenidos de aprendizaje dentro de un proceso de construcción de conocimiento colectivo. Un modelo de aprendizaje y de evaluación basado en competencias debería ser coherente con este planteamiento, que reconoce la dimensión emocional de los aprendices, sus valores y creencias como parte del proceso de aprendizaje. A pesar de las connotaciones que pueda tener el enfoque competencial, dado su uso en discursos de corte neoliberal desde una visión economicista de la educación, precisamente el análisis reflexivo de las relaciones existentes entre pensamiento, experiencia, emoción y acción, que debería hacer posible la mirada competencial, favorece una comprensión más profunda y crítica de la realidad y del propio papel en ella. Para fomentar este tipo de aprendizaje es necesario que se planteen situaciones auténticas y situadas en un contexto real, próximas al estudiantado, ya sea desde el punto de vista cultural, geográfico o experiencial, que promuevan su autorreflexión, por ejemplo, mediante visitas, trabajo de campo o el intercambio de su propia práctica profesional previa o experiencia en organizaciones, entre otros ejemplos. En estas actividades es igualmente importante recoger la diversidad de identidades, realidades y perspectivas que aporta cada estudiante. Esto puede hacerse a través de la elaboración de páginas personales, portafolios y diarios reflexivos, debates, actividades de juegos de rol, etc. Si partimos de la base de que todo el mundo puede contribuir activamente a la producción de conocimiento, deberemos incentivar la participación y la colaboración desde la discusión y el contraste de ideas. Para ello es fundamental crear un espacio de relación y de trabajo seguro y democrático, que funcione como comunidad de aprendizaje. La dinámica de las actividades de aprendizaje y las herramientas y entornos tecnológicos que se utilizan deberían contribuir a ello. Para la creación de comunidad es necesario desarrollar un sentido de pertenencia y de identificación mutua a partir de la compartición de un mismo propósito. Eso está relacionado con la sensación de presencia, en un sentido relacional y encarnado, embodied.
Pero en los espacios virtuales, especialmente si son asíncronos, podemos construir presencia desde la invisibilidad. ¿Es esto una opción deseable para nuestros propósitos inclusivos? Podríamos considerar que la no necesidad de mostrarse o encarnarse puede facilitar una participación de grupos que se sentirían estigmatizados o marginalizados en espacios presenciales o síncronos, que obligan a mostrar la imagen. No obstante, aquí encontramos otra ambivalencia. ¿Es realmente esto inclusivo? Y de hecho, ¿es posible no mostrarnos de alguna manera, incluso cuando no estamos mostrando nuestra imagen? Algunos estudios plantean que en relaciones educativas mediadas únicamente por la comunicación escrita también se ponen de manifiesto diferencias de género y de tipo cultural, como por ejemplo a través de la longitud de los mensajes, de los estilos de comunicación más o menos respetuosos, de los diferentes usos que se hace del silencio y la comunicación, entre otros elementos. Por lo tanto, habrá que valorar en qué situaciones es conveniente potenciar esta presencia encarnada, por ejemplo, mediante el uso de la sincronía o a través de formas más innovadoras como la realidad virtual o el uso de dispositivos móviles, o en qué situaciones es preferible generar este sentido de presencia mediante otras formas personales de expresión y compartición que no tengan que ver tan directamente con mostrar el cuerpo. Esta cuestión está conectada a su vez con las decisiones respecto del peso que damos a actividades de aprendizaje colaborativo versus las más individuales. Algunos estudios han apuntado que las mujeres preferirían actividades de aprendizaje más colaborativo e interactivo. En cambio, tradicionalmente y todavía hoy en algunos modelos de aprendizaje en línea, este tipo de actividad ha sido menos frecuente, dando un mayor peso al trabajo individual más alineado con las expectativas de la masculinidad normativa. A pesar de que la propuesta feminista consistiría en promover esa mayor colaboración en y para el aprendizaje entre los estudiantes, estas situaciones también abren espacio a una mayor visibilidad y presencia de las participantes, con las posibles ventajas e inconvenientes a los que apuntábamos antes. Además, potenciar modelos más colaborativos y síncronos de aprendizaje dentro de las modalidades virtuales pone sobre la mesa las dificultades que estudiantado y profesorado pueden tener para encontrar un momento de encuentro, de trabajo en común. Estas dificultades pueden ser planteadas a su vez como una oportunidad para romper con la ficción de ubicuidad y de disponibilidad total que pueden generar las relaciones asíncronas, recordando las limitaciones materiales en que se produce la relación educativa. Para empezar, deberíamos aclarar de qué entornos hablamos en el aprendizaje en línea. Que las interacciones se produzcan en un espacio virtual y en un tiempo asíncrono no quiere decir que tengan lugar en el vacío, sino que ocupan un tiempo y lugares reales, pero que en aras de la flexibilidad se multiplican y atomizan con sus ventajas e inconvenientes. Esta adaptabilidad sería precisamente una de las promesas de la educación a distancia. No depender de un horario o de un desplazamiento a un lugar específico para poder estudiar. A priori parece una fórmula idónea para que los y las estudiantes con responsabilidades familiares puedan conciliar su vida personal y laboral con los estudios. Pero por lo que sabemos a través de algunas investigaciones, esto no se concretaría por igual entre hombres y mujeres, ya que éstas siguen dedicando un mayor tiempo a las tareas de cuidados. De manera que estudiar en línea se acaba convirtiendo en una suerte de tercer turno para muchas mujeres, durante la noche o a primeras horas de la mañana, después del trabajo remunerado y las tareas reproductivas, y normalmente a costa de tiempo personal o de descanso. Y lo mismo sucede con el acceso a los espacios y herramientas. Estudiar en línea a menudo implica hacerlo desde casa, con las limitaciones que esto puede suponer. Las diferentes circunstancias vitales que estructuran este espacio privado están muy conectadas con la calidad y la cantidad de tiempo disponible y determinan de manera importante las condiciones en que las estudiantes afrontan la experiencia de aprendizaje. Así, muchas mujeres pueden verse forzadas a negociar el tiempo disponible para estudiar, además de los espacios y el uso de los dispositivos tecnológicos también fuertemente genderizados. Un complejo escenario de relaciones de poder intrafamiliares que además pueden acabar reproduciendo la idea tradicional del hogar como el espacio natural para las mujeres, también para estudiar. Se trataría, pues, de conocer y tener en cuenta las condiciones materiales y personales en que las estudiantes se enfrentan al estudio, ofreciendo oportunidades de flexibilización y o compensación cuando sea necesario. Cuando hablamos de entornos seguros, nos referimos a espacios de apertura y de acogida, basados en el diálogo, en el cuidado de las relaciones, el respeto de la diversidad, donde no exista miedo al error ni a asumir riesgos en el aprendizaje o a pedir ayuda.
Esta seguridad psicológica favorece la participación y contribuye al desarrollo del vínculo y el sentido de comunidad del que hablábamos antes. Esto no se refiere exclusivamente a espacios formales, sino también a espacios informales que se pueden generar en la virtualidad de manera espontánea por parte del estudiantado, para compartir información, aclarar dudas, comentar aspectos del curso y, en definitiva, crear redes de apoyo entre iguales. Por ello, es importante trabajar también para que todos estos espacios sean percibidos por las personas participantes como confiables, abiertos a diferentes opiniones y libres de prejuicios. Lugares donde poder compartir miedos e inquietudes y donde puedan visibilizarse y subvertirse las jerarquías y formas de opresión. Todo ello teniendo en cuenta posibles formas de violencia y exclusión que se producen en estos entornos de aprendizaje en línea. Y sin olvidar el problema más estructural de las violencias machistas en entornos digitales que afectan a las estudiantes universitarias. Desde una perspectiva docente podemos desarrollar diferentes acciones preventivas, como por ejemplo mediante estrategias de moderación y de intervención en debates, así como de gestión de conflictos en los trabajos en grupo mediante el establecimiento de unas pautas compartidas, sin obviar otras posibles modalidades de intervención una vez se haya producido alguna de estas situaciones de violencia. Partiendo de la base que tenemos estudiantes diversas, deberíamos empezar por plantearnos si conocemos suficientemente esta diversidad para atenderla de la forma más adecuada posible. Un currículo es inclusivo cuando es accesible a todos los y las estudiantes y representa múltiples perspectivas y experiencias. Esto permite que el estudiantado se vincule positivamente con lo académico. La investigación muestra que la adopción de enfoques como el del diseño universal para el aprendizaje son eficaces para mejorar la motivación del estudiantado, así como el desarrollo de conocimiento y habilidades. Se basa en proporcionar igualdad de oportunidades a todo el estudiantado para tener éxito en la educación. Se trata también de atender a los contenidos de aprendizaje, siendo conscientes y receptivas a las representaciones de grupos minorizados, para evitar opiniones estigmatizantes, evitando ejemplos y materiales que se retraten incorrectamente, como por ejemplo utilizando estereotipos o prejuicios, a cualquier colectivo y planteando alternativas que promuevan la subversión de los roles normativos. Además, cuando se trabaje con un tema controvertido, es importante tratar de anticipar posibles respuestas y prepararse para lidiar con opiniones discrepantes. Todo ello teniendo en cuenta las propias respuestas y emociones, así como las del estudiantado, para repensar el abordaje de estos temas, detectando los propios prejuicios y expectativas erróneas sobre los comportamientos y capacidades del estudiantado. Interesarnos y preocuparnos de forma genuina por el estudiantado supone necesariamente invertir algo de tiempo y energía para informarse y ser cada vez más conscientes de sus realidades y conocedoras de los temas y dinámicas que pueden afectarles en la asignatura o en el ámbito universitario. Desde el feminismo se replantea la propia definición de lo que se entiende por conocimiento, como construcción social y sujeto a un contexto cultural e histórico, así como las formas de construirlo. Se propone, por lo tanto, una aproximación crítica a los contenidos de la materia, ya que están basados en el conocimiento oficial, validado o hegemónico, y también el cuestionamiento de los sistemas de producción de conocimiento tradicionales, a través, por ejemplo, del análisis de la construcción del género en el ámbito profesional o de las relaciones de poder en la propia actividad de investigación. Esto da cabida al pensamiento complejo y ambivalente, a la pluralidad de voces y perspectivas, utilizando recursos diversos como, por ejemplo, representaciones complejas o narrativas contextualizadas y situadas que muestren las relaciones y contradicciones de la información, o debates, dilemas, procesos de indagación, entre otros. Si se plantea que el conocimiento tiene una autoridad compartida y se construye en comunidad, tiene sentido reivindicar el aprendizaje abierto y social en la red, promoviendo la participación en los foros de debate profesional y social que se encuentran fuera de los espacios formales de la universidad e incluso fuera de los propios espacios académicos. Aunque este tipo de aproximación al conocimiento parezca más próximo a las ciencias sociales y a las humanidades, también en el ámbito de las ciencias experimentales y la tecnología es fundamental incorporar esta dimensión social y contextual del conocimiento. Finalmente, el compromiso ético-político de la pedagogía feminista implica una voluntad de transformación de la realidad y, por lo tanto, también el análisis y la evaluación de esta transformación. Esto nos conduce de nuevo a propuestas formativas ancladas en la realidad que se propongan abordar problemas reales.
Las metodologías de aprendizaje basado en problemas o proyectos, así como todo el enfoque de aprendizaje-servicio, podrían sernos útiles. Asimismo, sería necesario el contacto y trabajo en red con profesionales expertos, agentes locales, comunitarios, colectivos de diferentes contextos. La evaluación de los cambios conseguidos debería ser, en coherencia, participada por el estudiantado, el profesorado, en cualquier caso, y también por los colectivos que se hayan implicado en las propuestas de aprendizaje. Somos conscientes que toda esta propuesta no es sencilla de implementar, pero como decíamos al principio, se trata de una propuesta de máximos. En la base del cambio se encuentra siempre el sistema de creencias, valores y concepciones del profesorado, que incluye el propio posicionamiento en lo que respecta a las desigualdades de género. Por eso, uno de los retos que podemos encontrar en su implementación serían las posibles resistencias al cambio de identidad docente, ya que implica ceder más poder al estudiantado, ser más flexibles o adaptables, o ser capaces de aceptar y mostrar nuestra propia vulnerabilidad. Y a su vez estar dispuestas a mantenernos en un proceso constante de aprendizaje y autoevaluación. Este cambio de rol docente genera también algunas contradicciones, ya que implica una mayor carga de trabajo de coordinación, otro tipo de trabajo emocional y relacional, de dinamización de la participación, etc. Todo ello en un contexto de precarización laboral en los entornos digitales, de infravaloración de este tipo de tareas tanto a nivel institucional como desde la evaluación de la actividad docente y ante una expectativa de flexibilidad y disponibilidad total que pone en riesgo el derecho a la desconexión digital. Pero como decíamos, entender el cambio como una tarea compartida y en colaboración siempre lo facilitará y será más coherente con una aproximación feminista. Especialmente, los modelos de docencia en línea requieren de una mayor coordinación con otras figuras, como son las personas que diseñan y gestionan las herramientas digitales o las que se encargan de tareas de gestión. Sin la colaboración entre estos diferentes perfiles, difícilmente podremos implementar algunas de las propuestas mencionadas. Cerramos nuestra intervención en este congreso con lo que parece una nueva amenaza tecnológica en el ámbito educativo y concretamente también para la educación superior. La generalización del uso de ChatGPT y otras tecnologías de inteligencia artificial similares está generando todo tipo de reacciones. Se teme, entre otras cosas, que puedan ser utilizadas por el estudiantado para hacer trampas. Pensamos que más que delegar la responsabilidad educativa en empresas de software antiplagio o de vigilancia remota, desde una perspectiva feminista, se trataría más bien de involucrar al estudiantado en el debate sobre cómo hacer un uso crítico y ético y transformador de esta tecnología. Por supuesto, asumir esto puede ser muy complicado si se trabaja en aulas masificadas, por lo que pasa también por reclamar apoyo institucional en forma de ratios razonables y formación docente para dedicar la atención necesaria al estudiantado. Con esta presentación hemos tratado de explicar algunos elementos clave de nuestra propuesta, pero en la guía podréis encontrar todas estas ideas mucho más detalladas, junto con otros elementos que han quedado fuera por una cuestión de tiempo. Os invitamos a leerla y a compartir con nosotras cualquier comentario respecto a esta presentación o a dicha publicación. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias.